aplica tentativa desistida jurisprudencial, pues simplemente el delito nunca existió. Y como nunca existió, pues no hay pena. Eso es todo, o sea, es mucho más benéfico. Bueno, ¿cómo se configura esto? En primer lugar, entendemos que hay un delito doloso. En segundo lugar, que es un delito que requiere un delito que es de resultado. En tercer lugar, tiene que haber principio de ejecución mediante un acto idóneo e inequívocamente dirigido a la consumación, y ya saben que no se alcanza la consumación. Bueno, aquí en este caso, vemos que efectivamente el agente, o sea, el sujeto activo, desiste, abandona la idea criminal. Ahí es igual que el anterior. Efectivamente, el sujeto activo realiza acciones positivas para evitar la consumación. Hasta ahí es igual que el anterior. ¿Dónde está la puntual diferencia entre la una y la otra? Y es esta. El siguiente requisito, el recuadro verde que se resalta de momento. Que efectivamente la conducta no se ha consumado, igual que la otra, pero en este caso, esa no consumación sí se da por el desistimiento de acciones positivas del sujeto activo. Esa es la diferencia. Así que quiero resaltar en eso, porque es el punto que diferencia la una con la otra. Miren acá, en la tentativa asistida legal no se consuma por causas a la voluntad del agente. En cambio, que en la necesidad jurisprudencial no se consumó, y esa consumación, esa no consumación, sí fue determinante por causas del desistimiento de la voluntad del agente. Acá su desistimiento sí fue la razón para que no se diera la consumación. Entonces, justamente, ese es el parámetro diferenciador entre una y otra. No consumación por causas ajenas y no consumación por la voluntad, en este caso. Entonces miren en este caso las hipótesis que se presentan de tentativa desistida, en este caso jurisprudencial. Por ejemplo, el primer caso dice lo siguiente: el sujeto Pedro quiere hurtarle el dinero a Juan, por lo cual lo amenaza con un cuchillo, un hurto cualquiera. Sin embargo, el sujeto, o sea, la víctima, en este caso el sujeto pasivo, le menciona que ese dinero es para unos medicamentos vitales. En ese caso, el sujeto Pedro, el presunto delincuente, se arrepiente y le devuelve el dinero. O sea, miren esa situación tan particular. Quiero hurtar a una persona, le arrebato sus cosas, el otro me dice algo, le devuelvo las cosas. ¿Qué ha pasado ahí en este caso? Bueno, eso es lo que se conoce como tentativa desistida jurisprudencial. Y digo jurisprudencial porque es la jurisprudencia la que la ha analizado, eso no se encuentra en el Código Penal. Y miren que efectivamente tenemos un delito doloso. El sujeto quiere un hurto de los bienes de otra persona. Es un delito de resultado porque efectivamente requiere la afectación del bien jurídico tutelado. Hay principio de ejecución, es decir, en este caso, efectivamente hay un acto idóneo e inequívocamente dirigido a la consumación. ¿Cuál es el principio de ejecución? Que efectivamente se ha apoderado de lo que no le corresponde, porque según el ejemplo le ha quitado los bienes, ya se los quitó. Sin embargo, en este caso, pues bueno, a razón de que el otro le dice que son para unos medicamentos, el sujeto desiste, abandona internamente la idea criminal y realiza acciones positivas para evitar la consumación. ¿Cuál es la acción positiva en este caso? Pues que él mismo le entrega y le devuelve los bienes de los cuales se ha apoderado. Y en consecuencia, el delito no se consumó, ya no hay hurto. ¿Y cuál fue lo determinante para que no se configurara el hurto? Que efectivamente el sujeto desistió y le devolvió los bienes a la persona. En consecuencia, aquí en este caso, la conducta es atípica. Y como es atípica, no existe delito. A esa persona no se la sanciona penalmente. Muy bien. Entonces tengan en cuenta eso. Miren este caso que se presenta en la siguiente diapositiva. Dice: el sujeto Juan, muy disgustado por los presuntos engaños amorosos de María, decide matarla, por lo cual la alcanza en un paraje solitario. Después del respectivo reclamo, la apuñala en el cuello. En ese momento, Juan, al mirar agonizar el amor de su vida, se arrepiente de su acto, por lo cual Juan llama a una ambulancia y le realiza atención de primeros auxilios, evitando el desangramiento. La mujer es llevada a un hospital donde los médicos le salvan la vida.
como van a ser los casos del final, porque esos que estoy colocando aquí pues son similares, son idénticos a los que miraremos en nuestra evaluación final, uno tiene que ya tomar la pregunta, pues es muy básica. Nos encontramos ante una situación de tentativa legal, de un de tentativa jurisprudencial. Tengan en cuenta que en ambos hay desistimiento. La cuestión es si es determinante o no lo es. Compañera María Danila. Buenos días, profe. Yo diría que es tentativa jurisprudencial porque si bien pues los dos intentaron cometer un delito y después se arrepintieron por los actos que hizo Juan de llamar a la ambulancia y si se realizó todos los primeros auxilios, se evitó pues que se descargara. Es conducta típica. No hay ni siquiera tentativa de homicidio. Eso no, implica la tentativa jurisprudencial. No, profe, pero yo diría que entonces sería por los primeros auxilios que les dio la ambulancia, entonces sería desistimiento legal, porque no le ayudó, sino que quien le hizo fue ellos. Bueno, ya cambió el camino. Profe, claro, usted me hizo confundir a ella. No, son muy parecidas. Compañero Sebastián. Pues sí, profe, en el primer caso pues sería tentativa desistida legal porque el desistimiento de Juan no fue suficiente y tuvo que haber intervenido una causa ajena, que sería pues en este caso lo de la ambulancia, pero viendo la variable que se pone abajo, la variable, si se le anexa ese pequeño párrafo, sería tentativa desistida jurisprudencial, porque Juan tiene conocimientos médicos y no hay causas ajenas que intervengan en el desistimiento de la comisión, por así decirlo. Entonces, en el segundo yo diría que es tentativa desistida jurisprudencial. Muy bien, miren esas situaciones muy particulares. En este caso, el sujeto efectivamente desiste, abandona la idea criminal, realiza acciones positivas para evitar la consumación. ¿Cuáles son sus acciones positivas? Pues en este caso, él mismo evita el desangramiento, él mismo llama a una ambulancia, pero finalmente quien salva la vida de la persona en este caso son los médicos. O sea, son ellos los que efectivamente han dado lugar a que no muera la persona. Entonces, la cuestión es entender eso. ¿Cuál es la causa determinante para la no consumación? Si la causa determinante para evitar la muerte es la acción de él, o la causa determinante es algo ajeno a su voluntad, como en este caso, una cuestión médica. Miren esa situación muy particular. Aquí en este evento tenemos que entender que la acción determinante es la acción médica, porque a razón de ello, efectivamente, no murió. O sea, hay una situación, y es obvio que existen lo que se llama las concausas, o sea, muchas causas que efectivamente llevan a que una situación se dé o no se dé. Porque, por ejemplo, desde la casuística y desde la causalidad, pues efectivamente diríamos que dentro de esa línea, si el sujeto no llama a los médicos, la persona no va al hospital. Si no va al hospital, la persona se muere. Entonces tenemos que entender que dentro de las diversas causas que se presentan en esta línea, lo cierto es que hay una causa determinante para que efectivamente se consume o para que no se consume. Entonces, en este evento como tal, el sujeto efectivamente lo que ha hecho es desistir de la idea criminal. Este sujeto ha realizado acciones positivas. ¿Y cuáles son sus acciones positivas? Llamar la ambulancia, evitar desangramiento. Sin embargo, pues lo cierto es que después son los médicos los que efectivamente la salvan, a la mujer en este caso, y en consecuencia no es determinante para evitar la consumación la participación del sujeto activo. En consecuencia, aquí nos encontramos ante una tentativa desistida legal. Al sujeto se le bajará pena, pero igual se lo castiga por tentativa de homicidio. Esa es la situación. Miremos acá que planteamos una variante
dentro de este caso. Dice, por ejemplo, bueno, María se comienza a desangrar, pero Juan tiene conocimientos médicos y le salva la vida. No obstante, María no fallece, pero queda con problemas respiratorios. Entonces, en este caso, ¿qué pasa con ese tipo de situaciones? Bueno, efectivamente, digamos que ya la persona queda con algún tipo de problema o inconveniente. Aquí en este caso, vamos a mirar una figura que se maneja en tentativa, que es el denominado delito remanente. Por ejemplo, miren esa situación. Aquí en ese tipo de eventos, digamos que efectivamente, pues hacemos un ejemplo a la casuística de la tentativa jurisprudencial, de que efectivamente fue la acción del sujeto activo la que dio lugar a la no consumación. Si efectivamente, digamos que no hubo intervención médica, que el sujeto llegó, que apuñaló a la persona y que el sujeto pues ya desistió y él mismo la curó. Y por esa curación que él mismo realizó, pues efectivamente la persona no falleció. Ahí hablaríamos ya de tentativa de cita jurisprudencial y por consiguiente conducta atípica. Pero ¿qué pasa en este caso? Que en este evento la persona no muere, no fallece, como lo proponemos en esta variable, sino que en este caso la persona queda con graves lesiones, queda con un problema respiratorio. Y entonces, si hablamos de tentativa de cita jurisprudencial, diríamos que la conducta es atípica y por consiguiente, pues no hay delito. Y entonces, ¿qué pasa con las afectaciones a la salud de esta persona? O sea, no podríamos llegar a entender que simplemente no se castigan y que esto queda en un acto de total impunidad. Justamente para eso, también la jurisprudencia y la doctrina y la dogmática penal han creado en este caso una figura llamada el delito remanente. Recuerden que la palabra remanente es lo que queda, remanente es lo que sobra. Entonces, en este caso, cuando hablamos de delito remanente, es que cuando se presenta tentativa de jurisprudencial, solo en jurisprudencial aplica esto, el sujeto sí debe responder por los delitos remanentes, los delitos restantes, los delitos que quedan desde el principio de ejecución hasta la no consumación. Digamos, en ese interregno, desde el principio de ejecución hasta la no consumación, pueden presentar delitos que son remanentes y por ellos sí deberá responder esta persona. Compañero Juan José. Profe, podemos poner un ejemplo, digamos, hay una persona, una pareja, que pues está en el segundo piso y pues la esposa, ya por rabia de los celos, de un problema bien, lo empuja por las escaleras y el muchacho cae, obviamente, y pues se le abre la cabeza. Ella lo cura y toda la cosa, pero pues termina cuadrapléjico. Entonces ella responde por ese problema que le quedó al muchacho. ¿O claro, sí, sería de otra manera? Sería muy similar, ¿no? Claro, es el caso igual, o sea, uno tiene una intención de matar, efectivamente realiza un acto idóneo e inequívoco, pues que es en este caso empujarlo y con ello pues alcanza el resultado muerte. Sin embargo, una vez ya mira las consecuencias de ello, desiste de la idea criminal, reflexiones positivas, pues que en el caso que usted propone son las curaciones pertinentes. Le diremos, bueno, conducta típica, pero pues queda gravemente lesionado, como se menciona, cuadrapléjico de más. Justamente ahí es donde aplicamos el delito remanente, que en este caso, desde la dogmática, no podríamos hablar de una tentativa desistida legal, porque así no se configura, porque en este caso ha sido la voluntad o el desistimiento el determinante para la no consumación, pero entonces podemos hablar de este caso de delitos remanentes. Por ejemplo, ¿qué queda en este caso? Lo que queda son las lesiones personales y ya pues serán pues, las diferentes, porque las lesiones se clasifican, dependen de las secuelas, dependen en este caso de la incapacidad, depende justamente de la deformidad transitoria, física, pérdida de órgano y demás cuestiones que mirarán en derecho penal especial. Entonces lo cierto es que en este tipo de eventos, por ejemplo, jurídicamente hablando y dogmáticamente hablando, no lo podríamos castigar al sujeto por tentativa de homicidio. Sin embargo, la persona ha quedado
gravemente lesionada y con unas afectaciones a su salud. En consecuencia, tendrá que responder por esos delitos de manera remanente, lo que queda en este caso. ¿Listo? Compañero, perdón, Daniela Narváez. Profe, entonces en ese caso, o sea, ya no sería por el delito del homicidio que usted comentaba, sino por lesiones permanentes, lesiones personales permanentes, ¿verdad? Sí, sí, claro que sí. No existiría, o sea, ya jurídicamente no existiría tentativa de homicidio, porque la tentativa es la única, la legal. La otra sería ya la jurisprudencial. Le llaman tentativa porque es muy parecida a la tentativa legal, o sea, son muy parecidas en la estructuración. Sin embargo, en últimas, la tentativa desistida jurisprudencial ni siquiera es tentativa, es una conducta atípica. Sí, o sea, se le pone ese nombre porque son parecidas, pero en últimas es una conducta atípica, tendrá que responder por lesiones personales. Ya, gracias, profe. Muy bien. Entonces, esa es la cuestión con esa tentativa. Miren este siguiente caso también de delito remanente. Dice, por ejemplo, el sujeto Pedro, con ánimo de hurtar los bienes de un apartamento, ingresa por una ventana, encuentra un televisor y se apodera del mismo, así como dijimos anteriormente. Bueno, cuando lo intenta sacar por una ventana, aparece un niño y le solicita que no se lo hurte, ya que el televisor es su única compañía. Bueno, en ese caso de pronto es de doctrina, ¿no? El ladrón, triste por la situación, le devuelve el televisor y sale por la vivienda. Bueno, tenemos ahí entonces un delito de tentativa jurisprudencial de hurto, porque efectivamente el sujeto dio principio de ejecución, el acto idóneo e inequívocamente dirigido, se ingresó por una ventana, sacó, se apoderó del televisor, y ya cuando estaba en sus manos es cuando el sujeto desiste y lo devuelve. Es decir, su desistimiento y su acción positiva de devolverlo es con lo que da lugar a la no consumación. En consecuencia, tentativa jurisprudencial de hurto calificado. Ahora, realizado lo anterior, en este caso, digamos, bueno, entonces el hurto ya no existe, porque es tentativa jurisprudencial. La conducta es atípica. Ya no lo vamos a castigar al sujeto por un hurto que es atípico, ya no existe la cuestión. Pero entonces sí lo podemos sancionar por delitos remanentes, o sea, lo que queda, o delitos cometidos dentro del principio de ejecución y la no consumación. Y ahí, por ejemplo, se presenta una violación de habitación ajena, porque el sujeto efectivamente ingresó a un domicilio que no era de su propiedad, sin permiso, sin consentimiento alguno. En consecuencia, no lo podemos castigar por tentativa de hurto, porque es tentativa jurisprudencial y por consiguiente conducta típica, pero sí lo podemos condenar por delitos remanentes, como en este caso, el delito de violación de habitación ajena. Miren este caso, es un planteamiento ya que les dejo ahí para el final, dice lo siguiente. Carlos pretende violar a María, por lo cual la intercepta en un lugar oscuro y la intimida con un cuchillo. Para someterla, la golpea en varias ocasiones dejándola en el piso. Una vez le ha quitado el pantalón, se arrepiente de sus actos y sale huyendo del lugar. Y la pregunta, así saldrá, pues bueno. En el presente caso se presenta tentativa desistida legal o jurisprudencial. Entonces, o si se presenta jurisprudencial, se tiene que explicar cuáles son los delitos remanentes. ¿Listo? Esa es, por ejemplo, la casuística. Un sujeto pretende acceder carnalmente a otra persona, el sujeto ha realizado actos idóneos e inequívocamente dirigidos a ello, ha sometido su voluntad, le ha quitado la ropa, y justamente en ese momento, cuando está a punto de perpetrar el acto, en este caso el sujeto, por alguna razón, desiste, abandona la idea criminal, dice, ya no voy a hacer esto, y él mismo llega y se va corriendo. Tentativa legal o jurisprudencial. Compañero Juan José, ¿tiene levantado la mano? Creo que se quedó, perdón, Sebastián, perdón. No sé si estaría bien, sin embargo creo que aplicaría la tentativa de desistida jurisprudencial en lo personal. ¿Por qué? Porque no intervienen otros actos positivos, sino que solamente está el desistimiento de Carlos al momento de todo el proceso de ejecución, pues él desiste y no intervienen otros actos positivos.
ajenos a la voluntad de Carlos. Sin embargo, pues sí quedan delitos remanentes porque él golpea en varias ocasiones a María y la deja en el piso. Entonces no sé en este caso si aplicaría también lesiones personales como en el anterior ejemplo o aplicaría algún otro tipo de delito remanente. Muy bien, compañero, excelente. Bueno, muy bien, compañera María Danila. Profe, yo también comparto la idea de que es tentativa desistida porque cumple con todos los requisitos. Primero es que está el dolo, que pues quiero cometer un delito. Segundo, empieza, tiene la ejecución de hacer actos inequívocos, que es llevarla a un lugar oscuro, intimidarla con un cuchillo y someterla a golpes. También, sin embargo, pues no aparece el resultado porque él mismo o sea, el arrepentimiento del mismo no interviene en ninguna otra persona. Pero sí queda el delito remanente porque él pues la golpea, lesiones personales pues, estarían en esa parte. Entonces, pues sí se lo acusaría a él por esa parte. Muy bien, hay remanentes en este caso, ¿no? Pero entonces no habría tentativa de, o sea, no se lo castigaría por la situación sexual. Compañera Kelly. Profe, podría ser tentativa desistida jurisprudencial porque el sujeto está haciendo una acción, pero pero es ajeno a lo que es a su voluntad. No es ajeno a su voluntad, es su voluntad. Estamos mencionando que el sujeto pues está desistiendo, ¿no? Y él mismo sale corriendo del lugar. Hilary. Bueno, profe, yo también el siniestro de esta persona terminó de que no se consumara. Yo soy una persona externa a evitar esto, si no sé, yo, y gracias a esto no se va a acabar también. Pues yo bueno, sí está lo de algunas personales. Lesiones personales, muy bien. Bueno, miren que sí, efectivamente, esa es la respuesta y están muy bien, compañeros. Esa es la situación. Ahí en este caso se configura tentativa desistida de carácter jurisprudencial, porque efectivamente su desistimiento y su acción positiva, pues, de irse del lugar, es lo que dio lugar en este caso a la no consumación. Y entonces diremos, bueno, queda impune la situación después de haber perpetrado un acto de violencia sexual en contra de una persona, y entonces ahí aparece la ejecución del delito remanente. Hemos mirado que un sujeto, en este caso, intimida a una persona, la golpea, efectivamente hay lesiones, eso es violencia y eso es un delito remanente. Pero otra cuestión, ¿y qué pasa con la situación sexual? Porque el sujeto pues ha tenido una intención directamente sexual con la persona, en este caso, despojándola de sus prendas de vestir. Y eso ya no es una lesión personal, es una intención sexual. Y en consecuencia, como delito remanente, en este caso no podemos hablar ya de tentativa de acceso carnal violento, sino que en este caso hablaremos ya de actos sexuales violentos como delito remanente que se ha cometido en este caso antes de la perpetración del otro delito. Entonces esos son los delitos remanentes que quedan en este evento. Porque si no estaríamos hablando de una cuestión de impunidad, señores, y eso no se puede permitir por parte del derecho penal. Muy bien. Terminado lo anterior, vamos al último, que es la tentativa imposible o tentativa inidónea. Esta última clasificación de la tentativa que al desistir jurisprudencia, también esta tentativa hace que una conducta sea atípica, o sea que pese a que se realizan algunas acciones que parecen o se estructurarían como tentativa, lo cierto es que son atípicas. Y por lo tanto, pues no hay sanción en este evento, tampoco, no se sanciona. Miren cómo se presenta la tentativa imposible o inidónea. En primer lugar, el sujeto debe querer cometer un delito doloso. En segundo lugar, tiene que, en este caso, pretender un delito de resultado. Y es aquí donde se presenta, en ese recuadro verde que estoy resaltando, donde se presenta la falencia para que se configure una tentativa, y por eso se llama imposible o inidónea. Y es justamente en la cuestión del principio de ejecución. Ahí va a haber unas falencias
que no dejan que ni siquiera se dé el principio de ejecución y por lo tanto la tentativa es imposible. O sea que ni siquiera puede configurarse como tentativa. Muy bien. Recuerden ustedes que cuando hablamos del del principio de ejecución, mencionábamos que eran actos idóneos e inequívocamente dirigidos a obtener la consumación. Cuando hablamos de la primera, o sea, la palabra idoneidad, lo cierto es que en este caso, idoneidad hace referencia a que los medios sean adecuados para alcanzar el resultado. Efectivamente, en este caso, para poder alcanzar un resultado, los medios que tengo que utilizar deben tener esa capacidad para poder, en este caso, alcanzar justamente el resultado. Y proponíamos unos ejemplos que ya los dijimos anteriormente y que ya son pertinentes en este momento, porque justamente ya estamos estructurando las tentativas. Por ejemplo, cuando una persona quiere matar a otra, listo. Entonces la doctrina nos propone unos ejemplos para poder comprender esto. Dice, por ejemplo, ¿qué elemento tengo para poder matar a una persona? Lo idóneo sería pues un elemento contundente con el que pueda alcanzar la muerte. Ya saben, un arma de fuego, un cuchillo, bueno, un elemento contundente. Con eso, de manera idónea, puedo alcanzar el resultado muerte. Pero, por ejemplo, la doctrina dice, por ejemplo, una almohada. ¿Y por qué hace referencia a las almohadas? No, pues, es porque el elemento es demasiado suave. Entonces, en este caso, por lo menos, a una persona con ese elemento que es no contundente como una almohada, difícilmente, pero realmente, pues, un momento, por favor. Con ese elemento, por lo menos utilizado a partir de un impacto, sería muy difícil entender el resultado de muerte. Ya otra cosa es que, por ejemplo, se utilice a partir de otro mecanismo que sería la asfixia, ¿no? Pero por lo menos así lo propone la doctrina en este caso. Entonces, miren que, por ejemplo, con una almohada, en este caso golpeando a una persona en la cabeza, en una parte vital con una almohada, pues difícilmente le creemos resultado de muerte. En consecuencia, ahí se presenta la tentativa imposible o inidónea, porque con ello no se puede dar inicio al principio de ejecución. Laura, Tatiana. Sí, profe. ¿Y cuando una persona intenta dar muerte a un cadáver? Bueno, pues ya está muerto. Ahí sí, ese ejemplo lo voy a proponer más adelante, porque sí, es demasiado debatible. Y justamente ahí usted me está quitando una pregunta de final. Pero bueno, de todas maneras, lo importante es analizarla. ¿Listo? Muy bien. Esa la vamos a analizar al final. Aunque es más casuística la cosa, pero está muy bien. Muy bien, pasamos por acá. Entonces, eso es lo cierto. Miren aquí esta cuestión. Entonces, por ejemplo, en ese caso, es decir, quiero matar a una persona y le doy un almohadazo, uno no puede hablar ni siquiera de tentativa de homicidio, porque en este caso no existió principio de ejecución, porque el medio es inidóneo, y en consecuencia se configura tentativa imposible. No se puede presentar tentativa ahí. Listo. O, por ejemplo, dice lo siguiente, y esos ejemplos son tomados de la doctrina realmente, ¿no? Porque esos aparecen mucho por allá. Dice, por ejemplo, quiero matar a una persona. ¿Y cómo quiero matarla? Pues la quiero envenenar. ¿Y cómo la enveneno en este caso? Pues le doy un agua de manzanilla, un agua aromática, bueno, la que se les ocurra por allá, pero lo cierto es que esa agua no tiene que tener la entidad para poder matar a una persona, o sea, que no sea un veneno. En consecuencia, si quiero matar a una persona, pues le doy un veneno. Con eso ya la puedo matar, pero por ejemplo, pues con un agua aromática, o en este caso, como propone la doctrina de manzanilla, pues no puedo matar a una persona. Entonces, en este caso, resulta siendo una tentativa inidónea. Y aquí basamos en una cuestión, no partimos del error, sino que en este caso partimos de que el sujeto sabe qué elemento está utilizando. Compañero Sebastián. Profe, aquí me entró una duda referente a esa parte del idóneo. Sí dice que, bueno, envenenar con agua de manzanilla. Llega un caso hipotético, una persona es alérgica a alguna bebida, algún alimento, etcétera, y se le da este alimento y ella lo consume, y pues se produce un delito de resultado, ¿no? Uh-huh, sí. ¿Ahí habría una tentativa imposible o ya se configuraría como otro tipo de tentativa? Bueno, miren que la cuestión del dolo está basada en dos elementos, conocimiento y voluntad. Y entonces, en este caso, se requiere ese aspecto subjetivo. Por ejemplo, si usted conoce que efectivamente una persona tiene esa, digamos, patología, y usted sabe de eso, pues efectivamente el mecanismo ya no es inidóneo, el mecanismo es idóneo.
sea, no lo convierte en sí mismo la esencia, digamos, la sustancia en sí misma, sino el conocimiento de que le puede afectar. Si usted sabe que una persona es alérgica a algo específico y lo hace en este caso, ¿qué tenemos? Que eso es conocimiento y voluntad, y tenemos una estructuración del dolo. En consecuencia, el elemento ya no se convierte en inidóneo, sino que es totalmente idóneo con conocimiento. La tentativa imposible parte justamente de ese hecho, de que el elemento no sirve para poder alcanzar la consumación. Y recuerde que estamos hablando de delitos dolosos, ¿no? Porque es una de las características de las tentativas. En consecuencia, si así se presenta la situación, en este caso sí hablaríamos de tentativa de homicidio, dado el caso que no lo mate, porque él sabe que con ese elemento, que es idóneo por el conocimiento que se tiene de que la persona pasa una patología, ahí en ese evento efectivamente pues quiso la muerte y no la alcanzó. Ahí no es tentativa imposible, es tentativa pues ya será acabada o inacabada dependiendo de los actos realizados para la consumación. Jessica. Profe, un ejemplo, darle a comer, por ejemplo, un pescado, por decirlo así, a una persona de la tercera edad, ya pues que ellos ya no pueden masticar bien, por decirlo así. Y ahí sí se, pues, o sea, sí se pondría ahí se me olvidó. Pero tiene que haber intención de un delito, ¿no? Sí, o sea, con la intención, pues, o sea, de pues quitar la herencia o de recibir la herencia, pero pues para que ella se muera, pero sin darle eso porque uno sabe que pues obviamente ella no va a poder comer eso bien. Bueno, y miren una la cuestión. espina del pescado la puede también matar. Bueno, hay una situación que ya, digamos, va mucho más allá de las tentativas, ¿no? Que es, por ejemplo, entender la situación de la acción a propio riesgo. Pues ya es en la situación muy particular realmente, en la situación muy casuística de que una persona, por ser de la tercera edad, no pueda comer cierto alimento, daría lugar a entender que pues otra persona, la que está bajo su cuidado, pues no le debe brindar ese alimento. Ahora, pues si la persona pues no tiene la capacidad física para poder ingerirlo, pues la cuestión es cómo trataría de ingerirlo. Entonces, digamos, la situación es muy casuística desde ese punto de vista. O sea, ¿cómo podría ingerirlo si ni siquiera tiene la capacidad física de ello? Entonces, ¿hasta dónde en ese caso podríamos hablar de una cuestión de tentativa? Lo miro muy forzado desde la casuística. Tocaría colocarle mucho más hechos, mucho más situaciones particulares para poder entablar una cuestión de alguna posible tentativa, así sea en este caso inidónea o imposible. Pero sí le falta mucha más casuística y es muy analizable el caso. Compañera María Fernanda. Profe, un ejemplo sería que, por ejemplo, un ladrón quiere atracar a una persona y esa persona no quiere entregarle las cosas, entonces él saca una pistola y la amenaza como que la quiere matar, pero la pistola no tiene, pues, tiro, se podría decir, y no sucede nada de esto. ¿Qué pasaría? ¿Sería un ejemplo de tentativa idónea? Imposible, inidónea, ¿no? Inidónea. ¿Idónea? Ah, ya. Inidónea, o sea, no idónea, ¿no? Cuando quiero hurtar y... En este caso, el acto de la amenaza para efecto de quitarle a una persona sus bienes se constituye como tal, como una tentativa, o sea, hay principio de ejecución. Esta temática acerca de cuándo comienza la ejecución de un delito de hurto y cuándo efectivamente se consuma, es una situación demasiado compleja y demasiado polémica. Ya se van a dar cuenta en su materia de derecho penal especial, porque eso lo van a ver allá, que esto requiere de demasiado análisis. Por ejemplo, ¿cuándo podemos entender que efectivamente un delito de hurto ha dado inicio y cuándo se ha consumado? Cuando efectivamente me apodero del bien, cuando en este caso me apodero y salgo corriendo, cuando el sujeto ya no me puede alcanzar, cuando en ese momento. Ya hay muchas teorías que tratan de explicar eso, ya aproximadamente 5 teorías del momento consumativo de un hurto como tal.
Entonces eso sí va a ser una cuestión muy polémica en su derecho penal especial. Y ahí tienen que anotarlo y apuntarlo. ¿Cuándo se consuma un hurto? ¿Solo con el apoderamiento? No, no es así. Entonces, en este caso, el hurto por lo menos comienza con la perpetración del apoderamiento. Es decir, en este caso, con obtener lo que no le corresponde a la persona, el bien inmueble ajeno. Por lo menos con eso comienza un hurto, con ese apoderamiento. Entonces, en este caso que usted me propone, no tenemos un apoderamiento. No hay, digamos, en este caso físicamente, traslado de ese bien a manos de la otra persona. Entonces, no podremos hablar de tentativa de hurto. Nos quedamos en un acto preparatorio. ¿Listo? Ahí es un acto preparatorio. Por lo tanto, no punible. Muy bien. Entonces, diré esa situación. Y la segunda es entender lo del acto inequívoco. Cuando hablamos de la palabra inequívoco, ya les dije que eso ya hace referencia no a cuestión de medios, sino de la actitud del comportamiento de la persona. En este caso, ya les he dicho, y esos ejemplos realmente son de doctrina, son muy básicos para poder comprender eso. Pero ya en situaciones más complejas lo podemos analizar de otra forma. Pero el comportamiento desplegado por el sujeto debe tener la aptitud para alcanzar el resultado. Su comportamiento debe estar totalmente dirigido y ser apto, en ese caso, para poder alcanzar ese resultado. Y miren esos ejemplos que nos propone, pues de manera muy básica la doctrina. Dice, por ejemplo, quiero matar a una persona, tengo un arma de fuego que efectivamente es un elemento idóneo, sin embargo, en este caso, por ejemplo, no le disparo a la persona, le disparo a su representación en un televisor, o le disparo a su representación en una fotografía. Entonces, miren que se configuran muchos requisitos. Hay delito doloso, hay en este caso delito de resultado, pero el principio de ejecución no se configura, porque si bien es cierto, tengo un mecanismo que es idóneo, lo cierto es que mi conducta es equívoca, porque si quiero matar a una persona por cuestión lógica, regla de la experiencia, lo cierto es que tengo que dispararle, pues entonces, o atacar a esa persona físicamente. De lo contrario, pues ¿cómo la podría matar? Por lo menos desde el punto de vista de la autoría directa. Entonces, en este caso, pues podríamos hablar de que tentativa, aquí en este caso, por ejemplo, quiero matar a una persona, le disparo la fotografía, no podríamos hablar de una tentativa, no, tentativa de homicidio, porque le disparó mi fotografía. Ahí se presenta la tentativa imposible o inidónea y, en consecuencia, conducta atípica. Esas son más o menos las situaciones que se pueden presentar en este caso con respecto a la tentativa imposible o inidónea. Miren que esas situaciones son, digamos, como muy polémicas, ¿no? Hay un caso que es el que propone la compañera, ese caso ya lo dejo para discusión final. Por ejemplo, el caso del evento de matar a un muerto, ¿no? El caso, bueno, estaba en este video, que por algún motivo pues ya no está cargado en esta diapositiva, alguna falla técnica debe ser, pero lo cierto es que en algún momento lo hacía escuchar, pero pues ahí ya no funciona. ¿Qué proponía este caso? Y de pronto era un caso que estaba sacado de TikTok, porque pues por si no sabían de pronto, pues en plataformas también como TikTok inclusive, se resuelven y se analizan casos penales. Ahí se proponen muchos casos penales que son, digamos, muy discutibles, muy debatibles desde el punto de vista dogmático, y pues uno pues los analiza, y en clases como esa se proponen. Pero bueno, resumen de lo que pues proponen. Un caso que pues, aquí ya lo toman como algo novedoso en TikTok, pero realmente es un caso muy viejo. Es un caso que se ha analizado por la doctrina desde hace más de 50 años tal vez. Y decía lo siguiente, bueno, ¿cuál es la cuestión? Dice, por ejemplo, que una mujer quiere matar a una persona, y pues lo propone así, una mujer quiere matar a su compañero sentimental. La mujer sabe que su compañero sentimental, en este caso, está durmiendo en su habitación, y efectivamente ella ingresa a la habitación, en este caso, y mira que efectivamente el sujeto se encuentra tapado con la cobija, que está durmiendo, y en este caso la mujer saca un arma de fuego y le dispara en la cabeza, digamos 3, 4, 5 ocasiones, lo cierto es que le dispara con todo el ánimo de matarlo. Cuando en este caso, ya efectivamente, pues ella piensa que ha consumado el delito de homicidio. Y cuando después ya se puede percatar que la persona se encontraba muerta. Es decir, que el sujeto ya había muerto unas 2, 5 horas antes. Ya que ella ya disparó y le disparó cuando el sujeto ya estaba muerto. Y entonces ese caso lo propone justamente la doctrina, y la doctrina alemana en este caso. La situación es entender ahí. A la mujer se la debe castigar por tentativa desistida, perdón, por tentativa acabada o inacabada, o en este caso hay tentativa imposible o inidónea, y eso lo discute muchísimo la doctrina.
El sujeto ya estaba muerto. Y entonces, ¿hay tentativa o no hay tentativa? Esa es la pregunta, porque si no hay tentativa, pues realmente no hay pena, ¿no? Entonces, esa es la situación. Esos casos ya quedarán para análisis de su evaluación final, para que los tengan en cuenta. Ustedes ya tendrán que tomar el caso concreto y requisito a requisito, ir mirando cuál de ellas se configura en este evento. Listo, muy bien, señores, con eso terminamos la parte de la tentativa. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Bueno, muy bien. Pasamos entonces de manera rápida a nuestra siguiente temática. Hemos acabado con este primer, amplificador del tipo penal. Ahora vamos a ir al segundo amplificador, el denominado concurso de personas en la conducta punible. Muy bien, esa temática ya, digamos, es muy dogmática en cierto punto realmente, pero lo voy a abarcar de una manera muy rápida ya realmente por cuestiones de tiempo. Voy a ir a los puntos centrales, ¿sí? Entonces, vamos a mirar acá, nos vamos a dirigir justamente a esto. Vamos a comenzar en este caso por el fundamento jurídico, y después vamos a mirar los casos de autoría, como la autoría directa, el autor mediato, la autoría por representación, la coautoría, diferencia entre coautoría y concierto para delinquir, y lo que tiene que ver con participación, como es el determinador, el cómplice, diferenciar entre un cómplice y un coautor, y diferenciar entre cómplice y favorecimiento, y finalmente la figura del interviniente. Son cositas muy puntuales realmente, ¿no? Bueno, vamos acá. Hablemos en este caso de los amplificadores del tipo penal. Retomamos. Cuando hablamos en este caso de amplificadores del tipo penal, ya saben que son hipótesis que no están reguladas dentro de los tipos penales y por consiguiente, al igual que la tentativa, aplicamos una cláusula, digamos, general que nos va a permitir entender que otras hipótesis pueden analizarse por esos tipos penales. Por ejemplo, ya saben ustedes que la regla general o la gran mayoría de delitos son monosubjetivos, o sea que aparecen en singular, que dicen, por ejemplo, el qué. Siempre aparece la palabra, o la mayoría es el qué. Pero, por ejemplo, hay por excepción algunos delitos que son plurisubjetivos, como por ejemplo la rebelión, digamos que dice los que mediante, o cuando varios sujetos. Entonces, los delitos plurisubjetivos realmente son muy pocos y son la excepción. Sin embargo, lo cierto es que delitos monosubjetivos también pueden ser realizados por varias personas. Por ejemplo, un homicidio no necesariamente va a ser de una persona. En este caso, un homicidio puede ser perpetrado por varias personas. Entonces, la cuestión es cómo manejamos esa hipótesis cuando un delito es monosubjetivo, pero lo cometen una pluralidad de sujetos. En este caso, justamente para poder resolver eso, es que vamos a aplicar este amplificador del tipo penal. Y aquí entonces vamos a aplicar lo que se llama el concurso de personas. Y el concurso de personas se entiende que lo vamos a entender desde los llamados los coautores y también la cuestión de la participación. Muy bien. Estas son unas teorías realmente que, digamos, son un poquito complejas y por tiempo, pero bueno, realmente no son muy, digamos, necesarias, por así decirlo, pero pues con tiempo suficiente uno las puede explicar, pero no para llegar al punto que en ese momento queremos. Muy bien. Entonces, miren una cuestión. ¿Cuál es la situación de comprender la autoría y participación? Entender que en este caso tenemos que poder comprender cuál es el nivel de intervención de un sujeto dentro de un delito. Entender que efectivamente hay sujetos principales dentro de la realización del delito, y ellos los llamamos autores, y entender que hay sujetos accesorios en un delito, que también efectivamente participan del mismo, pero en este caso son accesorios, son subsidiarios. Entonces, cuando hablamos de personas o personajes, actores principales en un delito, esa es la autoría o coautoría. En cambio, que cuando hablamos de figuras accesorias o digamos personas accesorias o subsidiarias, no necesarias para un delito, estamos hablando de partícipes. Esa es como la diferencia puntual en todo esto. Muy bien. Perdón, un momento, por favor.
Bueno, muy bien, qué pena con ustedes, tuve un pequeño inconveniente.
Nos encontramos en este caso entonces ante la cuestión de la autoría y la participación como segundo amplificador del tipo penal. Y como ya lo he mencionado, lo cierto es que debemos entender justamente cuál es la intervención de los sujetos dentro de una conducta delictiva y comprender que hay muchas situaciones en las cuales no solamente los delitos se cometen de manera individual, sino que los delitos se cometen por dos o más personas. Perdón. Bueno,
Qué pena nuevamente la interrupción, cuestiones de oficina. Bueno, la situación es que, como ya les he mencionado, es entender justamente la situación de los autores y los partícipes, de esas diferentes personas que intervienen dentro de la realización de cualquier delito. Entonces encontramos los primeros, que son los autores. ¿Qué tenemos aquí en este caso? Que la autoría la encontramos regulada en el artículo 20, la autoría y la participación la encontramos regulada en el artículo 28 del Código Penal, que dice que concurren en la realización de la conducta punible los autores y los partícipes. Ahora, la autoría y sus diferentes clasificaciones se encuentra regulada en el artículo 29 del Código Penal, que menciona lo siguiente: es autor quien realiza la conducta punible por sí misma o utilizando a otro como instrumento. Son coautores los que, mediante un acuerdo común, actúan con división de trabajo criminal atendiendo la importancia del aporte. Entonces miren que a partir de aquí nos indican tres figuras que vamos a mirar a continuación. Dice la primera, la autoría directa, que dice es autor quien realiza el delito por sí mismo. También miren que aquí encontramos la autoría mediata o utilizando a otro como instrumento. Y también encontramos aquí la coautoría, que dice son coautores los que, mediante acuerdo común, actúan con división de trabajo atendiendo la importancia del aporte. Y en la parte de abajo, en el segundo inciso, encontramos lo que es la autoría por representación. Dice que también es coautor quien actúa como miembro de órgano autorizado. Y también encontramos aquí la cuestión de la complicidad más abajo. Entonces, miren, las situaciones que encontramos aquí, los autores. Después vamos a mirar los partícipes, que están regulados en el artículo 30 del Código Penal. Ya recuerden que los partícipes son las figuras accesorias, subsidiarias en la comisión de un delito. ¿Y cuáles son los partícipes? El determinador y el cómplice. Entonces, por ejemplo, ya para que se vayan empapando con la temática, el determinador es el llamado o mal llamado autor intelectual. Y el cómplice es una persona que colabora con el delito de otra persona, el que ayuda al delito de otra persona. Por eso son subsidiarios, porque no son principales en la realización de un delito. Entonces, esto lo vamos a mirar posteriormente. Pasamos entonces a la cuestión de la autoría. Muy bien. Primero, autoría directa. ¿Cuándo vamos a mencionar que existe un autor directo? Un autor directo es la forma más fácil de comprender un delito. Se entiende que es autor directo cuando el sujeto realiza por sí mismo el delito. Eso es un autor directo. Cuando efectivamente el sujeto con sus propias manos ejecuta el delito. Ahí estamos hablando de autoría directa. Entonces, en este caso, creo que no es muy difícil comprender eso. Como por ejemplo lo colocamos acá de una manera muy simple. Que un sujeto quiere matar a otro, ¿cómo lo hace? Pues con sus propias manos. O sea, toma un arma de fuego y le dispara. Eso es un autor directo. Que, por ejemplo, yo quiero hurtar los bienes de otro. Con mis propias manos tomo los bienes y se los quito. Eso es autor directo. Que quiero privar, quiero secuestrar a una persona. Y en este caso llego, lo tomo al sujeto, pues bueno, y con mis propias manos lo amenazo y lo voy intimidando y entonces se sube un auto y lo secuestro. Eso es un autor directo. Directo es cuando se realiza el delito por sí mismo. Entonces creo que eso no tiene mayor complejidad. Vamos a la siguiente figura, que es la autoría mediata. La autoría mediata, esta la miramos cuando analizamos la cuestión de la parte de conducta. No sé si recuerdan por allá, cuando hablamos, por ejemplo, de lo que tiene que ver con animales, y que les expliqué la cuestión de la autoría mediata. La autoría mediata es cuando se utiliza a un tercero como instrumento para que sea ese el que cometa el delito. O sea, ya no va a ser con mis propias manos, sino que voy a utilizar a alguien para que cometa el delito por mí. Compañera Valentina. Buenos días. Profe, en este de autoría inmediata sí entra lo que, digamos, que por decir dos personas tienen un problema y una de esas personas la quiere matar a la otra, pero no la mata él mismo, sino que, digamos, contrata a un sicario. Él sería el autor inmediato. Esa es la figura de la determinación, que es muy parecida a la autoría inmediata, y una pregunta de final va a ser eso, diferenciar entre autor inmediato y determinador. Buena pregunta para la que la tengamos como apunte. No, pero ese no, o sea, pero no es autor inmediato,
El Ya, sicario, que es el caso más común, no es autoría inmediata. bueno. Compañera Jessica. Profe, en un caso que, por decir, una familia esté descansando en casa y que hayan tenido un problema pues en la tarde y que esta persona se haya pues quedado con y que haya contratado pues no un sicario, sino que una persona que esté dentro de la casa, por decirlo así, que cometa el homicidio, por decirlo así. ¿Ahí sería autoría inmediata o no? Inmediata, no inmediata, Inmediata. mediata. No, tampoco se presenta el caso por los requisitos que le voy a dar a continuación. Sería otra forma de determinación. Sería casi lo mismo que el sicario, pero que el sicario pues es un delincuente de profesión, ¿no? Entonces sería casi la misma cuestión, contratar a alguien para cometer un delito. No, eso es autoría, eso es determinación, es diferente. Acá les voy a dar requisitos y a partir de ahí ustedes ya van a poder diferenciar entre un autor mediato y un determinador. Juan José. Profe, a pesar de que en los requisitos nos aparece que el autor mediato, perdón, el tercero. No, ya. Verá, entonces sí, el ejemplo era, por ejemplo, hay una familia, ya, está padre, madre e hijo. El hijo es pequeño y el padre le pide al hijo que le traiga un cuchillo de la cocina y pues para que con el padre pues pueda matar a la madre. ¿Sí sería el hijo un instrumento, un tercero? No sería instrumento porque en últimas solamente lo está utilizando para que le traiga un elemento. Cuando hablamos de autoría mediata es porque ese instrumento, o sea, el sujeto instrumentalizado es quien debe cometer el delito. Vamos a decir que en este caso utilizo al menor y es el menor quien apuñala entonces a la señora o a la madre o quien sea. No que me pase algo, sino que ya no lo haga con mis manos, sino que lo haga a través de las manos de otro. Eso es la autoría mediata. Entonces puede llegar a ser como, por ejemplo, una amenaza. Tienes que ir a matar a tal persona o yo te mato a ti o algo así también puede funcionar, creo. Es parecido también en la autoría inmediata con el constreñimiento ilegal. También es otra pregunta que sabe salir eventualmente en los parciales y les cuento que sale mucho en preparatorios porque también es muy parecido. Cuando, por ejemplo, amenazo a alguien para que ese tercero vaya y cometa un delito. Pero vamos a mirar que tampoco es igual el constreñimiento de la autoría inmediata. Tampoco es igual. Miremos acá. En la autoría inmediata se presenta esta situación. En primer lugar, tiene que haber un autor mediato. También se llama, o sea, que lo denomina la doctrina el hombre de atrás. O sea, quien efectivamente es quien tiene el dolo, quien quiere cometer un delito. Ahora, este sujeto, el autor mediato, utiliza a un tercero como instrumento. O sea, que no va a cometer el delito por sí mismo, porque pues si lo hiciera por sí mismo fuera un autor directo. Entonces va a utilizar a un instrumento, a un tercero. Ahora, aquí viene la diferencia puntual de esto con el constreñimiento y con la determinación. Que el tercero, el instrumento, actúa sin dolo. O sea, esa es la situación y por favor, resalten eso, repinten eso, recalquen eso. El instrumento actúa sin dolo. O sea, el instrumento actúa sin conocer que está cometiendo un delito. En este caso, el instrumento es engañado. Esa es la palabra. Él no sabe que está cometiendo un delito. Efectivamente lo está ejecutando, pero no sabe que está cometiendo un delito. Porque si lo supiera, pues ya no fuera en este caso un instrumento, sino ya fuera un coautor, fuera un cómplice, fuera un determinador, lo que sea, pero no fuera un autor mediato. En consecuencia, en este caso, el instrumento, que es quien ejecuta el delito con sus manos, es engañado. Él no sabe que está cometiendo un delito. ¿Listo? Muy bien, compañero Gabriel. Profe, buenos días. En este caso vendría siendo, por ejemplo, el tráfico de estupefacientes con los llamados o denominados mulas, que son personas que por ejemplo, les colocan droga y ellos sin saber qué es lo que llevan, los cogen en los aeropuertos, en cualquier sitio. Excelente ejemplo, y aquí sí vamos a analizar todo lo que tiene que ver con ese programa llamado Alerta Aeropuerto, señor. Muy bien. Jonathan. Profe, verá, un ejemplo, ¿no? Digamos que yo quiero matar a una persona y yo estoy en un bar. Entonces, digamos que, es una mujer que está al otro lado y está pues en otras mesas.
Entonces yo le digo, bueno, yo le invierto una sustancia a un trago. Y entonces viene mi amigo, pero pues obviamente él llega y le digo, vea, llévele este vaso a ella y pues se lo regala de cortesía. Entonces él va, pues obviamente como él no sabe, se lo lleva. Y ella se lo toma y muere. ¿Podría configurarse aquí? Excelente caso y ese posiblemente lo ponga como final. Excelente. Excelente caso. El sujeto no sabe que está llevando un veneno, no lo sabe. Lo están utilizando, lo están instrumentalizando. Eso está bueno. Ese me sirve para unas preguntas que voy a hacer de preparatorio. Y te agradezco, compañero. No, por si no sabían, de pronto, por si no sabían, la mayoría de casos que yo propongo y los que tengo son sacados de estudiantes, porque justamente de la imaginación surge esto, de la imaginación. O sea, entonces, yo todo lo que propongo, todo lo que está aquí, todo lo que construyo de mis clases, más del 80% es de estudiantes. Entonces, miren que la clase es una construcción de parte y parte, no solamente lo que dice el docente. Muy bien. Perdón por acá, Jessica. Profe, en un caso que una persona, por decirlo, sea un amigo mío, por decirlo así, y que esta persona salgamos los dos y que pase un problema, una discusión entre los dos, y yo pues le pido a una persona que pues, o sea, lo lleve a alguna parte para que otra persona lo golpee o así, ¿no? Porque el hecho de llevarlo a una parte no significa cometer el delito. Cuando hablamos de instrumento, es el instrumento el que debe cometer el delito. O sea, no un medio para cometer el delito, sino cometerlo como instrumento. O sea, por ejemplo, que el instrumento lo lleve y efectivamente pues lo lleva y allá llega otra persona y lo golpea. No, pues entonces el autor directo es quien lo está golpeando. En este caso, cuando se presente la figura de la autoría mediata, es que el autor mediato tenga el dolo, el instrumento lo ejecute con desconocimiento. Pero tiene que basarse bajo esa lógica. Compañero Nicolás. Profe, un ejemplo y también una pregunta es que, por ejemplo, el instrumento puede ser un animal, porque si mal no recuerdo, hablábamos de un caso en donde un hombre tiene la responsabilidad de cuidar a un perro que de alguna manera digamos que es peligroso, y que digamos una persona que quiera hacerle un mal a un vecino, a este perro no lo cuida a propósito, no le da de comer y lo suelta en un momento donde sabe que puede afectar a otra persona. Excelente, compañero. Eso lo dijimos en su momento y se aplica en este caso, claro. Y inclusive el animal, pues que como ya saben ustedes, pues no tiene raciocinio en este caso, por consiguiente es un instrumento. Y efectivamente quien tiene el dolo, pues es el sujeto, el dueño, el que quiere cometer el delito. Es un caso totalmente acertado de autoría mediata. Compañero, Brigitte. Profe, en un caso de que un hombre hipnotice a alguien y le ordene que mate a otra persona, ¿estaría en esta autoría? Efectivamente, muy bien, también lo propusimos en su momento en las causales de ausencia de conducta. Ahí en este caso, la persona hipnotizada no es consciente de lo que está haciendo, actúa simplemente por voluntad de otro, y en consecuencia también es un excelente ejemplo de una figura, de un caso de autoría mediata. Muy bien, compañera. Juan Carlos. Profe, buenos días. ¿Qué le digo, profe? Yo he mirado bastante, o sea, los casos de autoría mediata, y cuando se utiliza una persona como instrumento, hay casos porque los investigan, o sea, no entiendo si dice que no responde penalmente, hay casos que los investigan y a veces los juzgan sin las personas saber que cometieron el delito, pero entonces, ¿cómo se puede probar eso? Bueno, como digo, esa es una cuestión, o sea, esta clase y esta materia se caracteriza por ser dogmático-teórica. Ya después vamos a mirar la parte procedimental en derecho procesal penal y después miraremos ya también lo que tiene que ver con la parte probatoria. Son dos cosas diferentes que se ven a lo largo de la carrera. Aquí en ese momento estamos en dogmática penal. Pero bueno, como para resolverle de una manera muy genérica su duda, pues lo cierto es que efectivamente, pues si una persona, así sea instrumentalizada, es capturada en situación de flagrancia al momento de cometer un delito, pues efectivamente va a ser capturada, porque ahí están las circunstancias de flagrancia del artículo 301 del Código de Procedimiento Penal. Una persona es sorprendida y aprendida al momento de cometer el delito. En consecuencia, pues es obligación de cualquier autoridad
policial en este caso, o de policía judicial, hacer la captura. Entonces, desde que ya comienza el proceso de judicialización, y es a la Fiscalía General de la Nación a quien le compete en este caso demostrar que efectivamente esa persona conocía del hecho, que tenía dolo y lo cometió así. Y ya también se encontrará o se recaudará los elementos que permitan demostrar que no es así. Pero en principio, claro que la persona es efectivamente judicializada desde el aspecto procedimental. Y ya después, con acervo probatorio y después de unas etapas procesales, pues ya miraremos que se demostrará que esta persona pues no conocía del delito, que fue instrumentalizada y en consecuencia pues ya terminará el proceso en contra de ella o recuperará su libertad, si fue privado de la libertad. Son aspectos procedimentales bastante complejos. O sea, en principio no es que automáticamente uno diga, listo, esta persona, por ejemplo, mire, el caso más puntual de la autoría inmediata, como lo comentaba hace un momento el compañero. ¿Qué pasa en ese evento de que, por ejemplo, una persona lleva estupefacientes, pero no sabe que los está llevando? O sea, por ejemplo, yo le digo a mi amigo, hágame el favor de llevarme este paquete, esta encomienda hacia otro territorio. Y el otro pues llega y lleva ese paquete pensando que es algo normal, cuando de pronto eso en verdad es estupefaciente. Y llega de pronto en un retén en alguna cuestión policial y le investigan eso. Miren que en este caso el sujeto es un instrumento. Él no conoce que estaba llevando en este caso estupefaciente, pero pues es él quien lo tiene. Y en consecuencia se presenta situación de flagrancia. Él es sorprendido y aprendido al momento de la comisión del delito. Así lo indica el 301 del Código de Procedimiento Penal. Entonces, el policía debe capturar. Y después de eso, inclusive, se debe hacer trámite de judicialización. Y el asunto es tan grave, inclusive, que se le puede imponer una medida de aseguramiento, con eso privación de la libertad, por lo menos de manera transitoria. Y entonces miren cuánto tiempo tendrá que pasar para que efectivamente se demuestre o se recaude algún elemento de prueba para demostrar que esa persona pues no fue. Y si efectivamente se demuestra que él sí tenía conocimiento, pues ya no es un autor inmediato. Ya no es un instrumento, sino que simplemente pues, era un autor directo. Eso ya se parte de una cuestión probatoria. Pero sí, es, digamos, complicado realmente que de facto se puede entender cuándo estamos ante un autor nos encontramos ante un autor ante un instrumento. Probatoriamente se judicializa y después ya se verifica. Perdón, por acá, Sebastián. Profe, una pregunta un tanto casuística. En el caso de que una persona cometa ese delito de tráfico de drogas, lo judicializan, pero él dice que él solamente es un tercero, él solamente es un autor mediático, y que la persona que es el autor directo es X, pero X está amenazado por este sujeto que está haciendo el delito para que confirme que él sí es el autor directo. Llegado el caso, si judicialicen al autor directo, él podría aplicar la causal de ausencia de conducta. En ese caso sería, por ejemplo, de coacción, ¿cómo es? Coacción ajena, insuperable coacción ajena. No sé si se aplicaría o se seguiría judicializando normalmente al autor. Bueno, la cuestión es que en la insuperable coacción ajena, el tercero coaccionado sí tiene dolo, o sea, él sabe que está cometiendo un delito, y esa es la puntual diferencia, que en la autoría inmediata el instrumento no conoce, es engañado, no sabe que está cometiendo un delito. En cambio, que en la insuperable coacción ajena, el coaccionado sí sabe que está cometiendo un delito y que lo va a cometer por coacción, pero lo sabe, tiene dolo. En consecuencia, en este caso, le aplicamos un tratamiento diferente, que es la causal de ausencia de responsabilidad de la insuperable coacción ajena, porque en ese momento y de acuerdo a la situación no podía ajustar su comportamiento a derecho. Ya recuerden ustedes culpabilidad y el último requisito, que es la exigibilidad de comportamiento ajustado a derecho. No podía hacerlo porque estaba siendo coaccionado, en este caso de manera insuperable. En consecuencia, esa es la diferencia entre coacción ajena y la autoría inmediata. En autoría inmediata, el instrumento no conoce, no tiene dolo, es engañado. En la coacción ajena, el sujeto sí conoce y comete un delito en razón de la coacción y se le aplica la insuperable coacción ajena como causal de ausencia de responsabilidad, pero es diferente, ¿listo? Esa es la situación. Muy bien, miren este tipo de casos que son los que ya hemos comentado por acá, que es el más común, el de estupefacientes. Si quieren ver autoría inmediata, como ya les dije, muy simple.
se van a mirar un programa que se llama Alerta Aeropuerto. Alerta Aeropuerto, pues bueno, creo que es muy famoso, pero pues para los que no lo conozcan, porque no falta el que no conozcan, es un programa que se graba en aeropuertos de diferentes estados. El más famoso es el de España, porque Madrid es en este caso, pues el aeropuerto es la entrada pues prácticamente a toda Europa y a toda Asia, como el punto. Pero también hay alerta aeropuerto en Colombia y en otros países. Aquí en Colombia es en El Dorado. Lo cierto es que ahí, por ejemplo, verifican las maletas de los pasajeros. Y verificando las maletas de los pasajeros, ellos pues detectan quiénes tienen o quiénes no tienen estupefacientes. En consecuencia, ahí se presenta mucha autoría inmediata, porque la gente dice generalmente es que yo no conozco o yo no conocía que estaba transportando esto, yo fui engañado. Y entonces, autoría inmediata, porque ese paquete, o bueno, lo que sea que contenga ese agente, fue entregado por otra persona. En consecuencia, el caso más común de autoría inmediata que se presenta en nuestro contexto es el caso de los estupefacientes, cuando en este caso, pues una persona trata de transportar estupefaciente a través de otro. No es el caso de las mulas de pronto, ¿no? Porque en el caso de las llamadas o denominadas mulas, la mula sí sabe que está transportando estupefaciente, lo hace a partir de un contrato, le dan un dinero para que te lo transporte. Entonces una mula no es un instrumento, porque recuerden que el instrumento debe ser engañado y no conocer que está cometiendo un delito. Entonces, en este caso, el caso de las mulas no es autoría inmediata. Una mula es un autor directo, porque él por sí mismo está transportando en su cuerpo un estupefaciente. Muy bien, miremos acá. Eso ya lo explicamos, lo de la insuperable coacción ajena. Entonces, en este evento podemos entender un caso también que es muy común, digamos, se mira mucho de pronto, para que ahí tengan cuidado con eso, es la situación de las extorsiones. Las extorsiones se realizan mucho a partir de autores, a partir de instrumentos, gente que no tiene conocimiento. Por ejemplo, una modalidad de extorsión, bueno, digamos, es en este caso obtener el dinero a partir de giros, a partir de transferencias. Digamos, no se lo utiliza como que yo lo extorsiono y usted entrégueme directamente el dinero, sino que en este caso, pues lo extorsiono y consígneme, envíeme a un X, envíeme en este caso, digamos, a un giro, para evitar en este caso el rastreo. Es algo muy común. Y ahí, por ejemplo, en esa situación se estaban utilizando a muchas personas como autores, como instrumentos para efectivamente extorsionar, como por ejemplo, cuál era algo muy común que se presentaba. Un sujeto, listo, efectivamente extorsionaba a otro. Y entonces, ¿cómo tenía que entregarle el dinero de la extorsión? Le decía, hágame un giro. Ya saben que hay unas plataformas llamadas Efecti, Redebank, y demás cuestiones. Y entonces, ya realizada la consignación, porque eso ya es verificable, ¿qué hacía el autor, en este caso el autor mediato? Él mismo no iba a retirar el dinero, porque él sabía que efectivamente hay muchos operativos en los cuales, en este caso, pues Gaula, que es el encargado de eso, hacía las investigaciones y, por ejemplo, cuando la persona va a retirar el dinero, es cuando efectivamente llegaban y lo capturaban. Entonces, ¿qué hacían ellos para evitar esas capturas? Lo que hacían es conseguirse a un tercero y giro. ¿Cómo lo hacían? Porque, digamos, como cuestión, decían, por ejemplo, haga un favor, es que lo que pasa es que tengo que sacar un giro, pero no tengo mi cédula porque se me perdió. Hágame un favor usted entonces, retíreme ese giro y yo de ahí le regalo 10,000, 20,000, 50,000 pesos. Entonces una persona dice, pues bueno, me estoy ganando 50,000 pesos por solamente hacerle un favor a la persona y irle en este caso a hacer el retiro. Y efectivamente, pues la persona engañada llegaba y iba a hacer el retiro. Y cuando estaba haciendo el retiro, que llegaba en este caso la policía, porque estaban haciendo seguimiento, capturado, porque en este caso está recibiendo dinero que es parte de una extorsión. Entonces el sujeto, pues ya discutía, no, yo estoy haciendo un favor, que tanta cuestión, que es otra persona la que me dijo esto. Sí, pero mientras tanto, judicializado, porque usted se ha ido sorprendido en situación de flagrancia. Y tan grave es la situación que ese tipo de delitos como la extorsión no tienen ningún tipo de beneficios y la única situación jurídica al momento aplicable es la detención intramural. Así que ahí, pese a todo, independientemente, a la cárcel. Y después ya se verificará la situación del sujeto, si encuentra pruebas de que efectivamente fue en este caso engañado. Pero situación muy grave. En consecuencia, tengan en cuenta esos eventos de autoría inmediata. Muy bien.
acá, esta clasificación no la voy a, digamos, analizar realmente, porque esta clasificación es muy compleja y en últimas no es, digamos, como muy utilizable, lo que es la autoría inmediata en aparatos organizados de poder, porque tampoco no se encuentra en el Código Penal. Entonces, sí, por cuestión de tiempo, esta la voy a saltar y voy a pasar a la autoría por representación. Muy bien. Hemos visto autoría directa y autoría mediata. Siguiente, autoría por representación. La autoría por representación se encuentra también regulada. Perdón, por acá hay alguien que tiene que levantar el micrófono. La autoría por representación se da en el siguiente evento, y esa también ya la hemos mirado. Dice lo siguiente: también es autor quien actúa como miembro u órgano de representación autorizado o de hecho de una persona jurídica, de un ente colectivo sin tal atributo o de una persona natural cuya representación voluntaria se detente, y realiza la conducta punible, aunque los elementos especiales que fundamentan la penalidad de la figura punible respectiva no concurran en él, pero sí en la persona o ente colectivo representado. Entonces, con respecto a ese artículo, bueno, es muy confuso y muy enredado. Lo cierto es que la autoría por representación es la que miramos en su momento con respecto a la cuestión de la responsabilidad de las personas jurídicas. Eso, todo lo que dijimos en su momento lo van a tomar acá. Es decir, que, por ejemplo, una persona jurídica responde penalmente, sí o no, y la respuesta aquí en Colombia es que aquí no. En Colombia no hay responsabilidad jurídica, de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Recuerden ustedes que hablábamos en su momento de que habían teorías anglosajonas, que decían que las personas jurídicas sí responden penalmente, que habían teorías en este caso continentales que dicen que la persona jurídica no responde penalmente. Aquí en Colombia aceptamos lo que se llama la teoría mixta, según la cual aquí en Colombia, si se comete un delito mediante una persona jurídica, quien responde penalmente es el representante legal. O sea, la persona natural, que en este caso representa a la persona jurídica. Por eso se llama autoría por representación. Porque aquí en Colombia, la persona jurídica no tiene responsabilidad penal. Aquí en Colombia responde el representante legal como persona natural. Y a la persona jurídica ya saben que sí se le aplican unas sanciones de carácter administrativo, que son en este caso la suspensión de la personería jurídica y eventualmente la cancelación de la personería jurídica, pero eso es administrativo. Pero aquí en Colombia, quien responde penalmente es el representante legal. Esa es la figura de la autoría por representación. ¿Listo? Bueno, muy bien, compañeros, ya son las 8:38. Terminamos hasta aquí nuestra clase, ya vamos a culminar con las otras figuras en horas de la noche. De igual manera terminaremos lo de parte de concurso de delitos, que tampoco ese no es muy extenso realmente. Perdón, Sebastián. Profe, qué pena, ¿hay algún inconveniente con que no se pueda asistir en la noche? Es que en la noche, en lo personal, pues tengo un trabajo, entonces no podría asistir a la reunión. No hay ningún inconveniente, esto es una cuestión voluntaria. Usted ya mirará, vale, pues si se desatrasa, pues eso ya es cuestión suya, ¿no? Pero pues, obviamente pues todo será evaluado. Entonces, señores, como hemos hecho ese acuerdo, a las 7 de la noche nos encontraremos nuevamente de manera virtual. Ingresamos por este mismo link. ¿Listo? Ya daremos las pautas y fijaremos todo lo que tiene que ver con la evaluación final. ¿Listo? Justamente en la noche, pues ya miraremos cómo será el final. De eso justamente depende. Entonces, señores, nos miramos a las 7 de la noche por este mismo link, ¿no? Que tengan un buen día. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.